Bien, bien, bienvenidos a este 15º ya episodio, encuentro de libros para atorrantes. Y en esta oportunidad un cambio de escenografía porque el libro que nos convoca hoy así lo requiere. Vamos a hablar un poquito sobre el romanticismo, por eso ven que hay una luna detrás mío y la noche. También hay algo oscuro, negro, lo gótico. Bueno, ¿qué es el romanticismo? Es una reacción contra el iluminismo, el siglo de las luces, ¿no es cierto?, la ilustración. Si hablamos de siglo de las luces y si el romanticismo se propone una reacción en contra de ese movimiento, por supuesto va a tener a la noche y a la luna como símbolos, ¿no es cierto? Y si el iluminismo es el movimiento filosófico de ideas que iba a rescatar, entre comillas, a la humanidad de la Edad Media, el romanticismo se propone una vuelta a la Edad Media. Es una añoranza sobre l'Ancien Régime, es decir, el antiguo régimen, que, por supuesto, al cortarle la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, los franceses en la Revolución de 1789 habían puesto fin a esta idea del monarca como el ungido por Dios para gobernar a los hombres. En el romanticismo hay una atracción hacia las ruinas, la Edad Media, lo oscuro, lo misterioso y, claro, todo aquello que tiene que ver con lo indescifrable. Lo que pasa es que edad antigua, edad media, edad moderna, contemporánea, son consideraciones arbitrarias que correspondieron a un historiador luterano alemán, Cristófaro Celarus, ¿no?, que dividió a la historia en antigua, media y moderna. Pero, a ver, eso lo hizo en función de una ideología, porque el luteranismo vos lo podés ver como una religión reformada o también como una ideología que propone el nacionalismo alemán. Podés verlo de ambas formas. Y bueno, Celarus lo veía de esta forma. Por eso Edad Media, un paso intermedio entre lo antiguo y lo moderno, desde la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto?, de Occidente en el 476, siglo V, Anno Dominus, año de nuestro Señor Jesucristo, hasta el descubrimiento de América, siglo XV, o hasta el XVI, la caída del Imperio Romano de Oriente. Y después de allí, ¿no es cierto?, la edad moderna, la edad en la que la burguesía ascendente va creando y ya le va comparándose en poder con el poder político, el poder de los monarcas, hasta llegar, claro, a la edad, a la Revolución Francesa y empezar la edad contemporánea. Hay algunos que dicen también que con la llegada del hombre a la luna podríamos hablar de otra época. Claro, ahora estamos hablando de la posmodernidad, postmodernidad, pero son consideraciones muy, muy arbitrarias que obedecen a intereses ideológicos. Y el que hizo mucho hincapié sobre eso y denostar a la Edad Media es el idealismo alemán con Hegel a la cabeza, ¿no? En ese libro de La filosofía de la historia de Hegel, que él nunca escribió, fueron los apuntes de sus alumnos en las clases que daba. Bueno, así que si hablamos de romanticismo, del romanticismo, aquí, por ejemplo, en el Río de la Plata lo trajo, lo importó Esteban Echeverría con ese cuento El Matadero. Yo hablé sobre eso en otras oportunidades y es con la tesis Civilización Barbarie que tanto mal hizo en la historia argentina y sigue haciendo. Bien, esto de dividir todos en civilizados y bárbaros, y encima él teniéndole, como Sarmiento, fascinación al mundo bárbaro.
Bueno, en el romanticismo hay una fascinación hacia el mundo de las ruinas. Si el siglo XVIII era el siglo de las luces, ellos se centrarán en la luna, en la noche, ¿no es cierto?, en lo misterioso, en lo mortuorio, en todo esto que les provoca cierta, dije ya, fascinación, cierta atracción, y ven en eso también una fuente de inspiración. Y también, claro, una forma de vida, una forma de ser. El filósofo, el poeta, el escritor romántico por excelencia de Inglaterra era George Byron, o conocido por todos como Lord Byron, el poeta estrafalario inglés, Lord Byron, y lo digo así a propósito, porque era nieto, nota de color, era nieto de John Byron, un marino inglés, un pirata, que fundó Puerto Egmont en nuestras argentinas Islas Malvinas. ¿Sí? Hizo ahí un puerto, ¿no? Y después trajo algunos pobladores y demás. Mirá vos, el abuelo de este Lord Byron, John, ya venía acá a robar territorio, a ocupar. Después las ocuparon en 1833, y con la guerra de 1982 perdimos para siempre la oportunidad de recuperarlas por la vía diplomática o de ir a una soberanía compartida. Nota aparte, mira cómo se relaciona Lord Byron con nuestra historia. Bien, Lord Byron estaba en Suiza y había ahí llamado a un grupete de amigos suyos interesados en muchas cuestiones, en las novedades de la época. Lord Byron después se va a pelear a Italia, se va a pelear a Grecia, donde murió. Bien, llegó una... Echeverría se hacía ver acá como en el Río de la Plata, en Buenos Aires, como el Byron del Plata. Bueno, yo no estoy en Buenos Aires, estoy en la Pampa Gringa, que es también gótico esto. Bueno, y el libro en cuestión de hoy es Frankenstein, o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. Mary Godwin, era hija de un filósofo y de un político inglés. Se crió en una familia intelectualmente muy activa, y entonces era una mujer desde muy temprana edad, con su hermana, muy afecta a la lectura, al conocimiento, a la avidez de conocimiento. La edición que tengo es deprimente del Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo en la mitología griega es el que le choreó, el que le robó el fuego a los dioses. Yo tenía una edición hermosa del Frankenstein de Shelley y la presté y no me la devolvieron. Ahora, no me puedo quejar porque mi biblioteca está en dos partes dividida, y está también llena de libros que me prestaron y que no devolví. Espero que ningún fiscal de la nación vea esto, aunque creo que deben estar para cosas más importantes la justicia argentina. Supongo, ¿no? Quiero creerlo. Como las vacunas, porque esta epidemia de coronavirus avanza a pasos agigantados, la cepa muta y estamos acá expuestos a cualquier cosa. Una vida gótica, ¿no? Nocturna, de noche. ¿Cómo está todo de noche? Hoy un programa deprimente como nunca, ¿eh? Bueno, en Ginebra, diría Borges, la ciudad en la que Borges vivió su adolescencia, la ciudad de Calvino y de Rousseau, las enormes sombras de Calvino y Rousseau, porque Rousseau y Calvino trajeron sombras al mundo. Allí invitó al matrimonio a Shelley, ¿no es cierto? Ellos se conocieron de muy jovencitos, al marido y a ella, y a Polidori, John Polidori, un médico y poeta, que era el médico de Lord Byron, y los agarró una tormenta. Entonces les propuso un juego Lord Byron. No me quiero imaginar qué otra clase de juego les habrá propuesto, pero el juego intelectual se centraba en en escribir, componer cuentos, ¿no es cierto?, para entretenerse durante la tormenta. Polidori escribió el vampiro, y ahí inauguró la novela gótica. Gótico viene de godo,
¿no? Fascinación también. El arte gótico era el arte del siglo XII en adelante, que siguió al románico hasta el Renacimiento, por supuesto. Le pone gótico por godos, un pueblo bárbaro que estaba en la Galia o Francia y que desde allí invadía el Imperio Romano. Le puso arte gótico el historiador del arte y crítico de arte italiano Giorgio Vasari, por gótico, ¿no es cierto? Esto de las catedrales que se van en punta hacia arriba. Voy a ser más sintético, ¿no es cierto? Es tratar de imitar, ¿no es cierto?, a los bosques. Europa era muy boscosa, entonces viste que los bosques frondosos, el árbol va para arriba y a vos te invita, te obliga a elevar la vista. Entonces construían las catedrales, ya estaban los godos ya estaban convertidos al cristianismo, entonces construían las catedrales, las logias masónicas las hacían de esa forma, ¿no es cierto? Hay simbología masónica, hay las gárgolas, hay simbología druida, todo eso. A los románticos y a los góticos eso les fascina, ese misterio, como la luna ahí atrás. De allí copiaron las catedrales, pero es también, esto viene de Vasari. Bueno, la novela, la novela que compone en esas tertulias, en ese pasatiempo, Mary Shelley es una jovencita, tiene 19, 20 años nada más, y compone el otro Polidori, el vampiro. Después lo va a tomar Bram Stoker, ¿no es cierto? Y va a ser Drácula. Mirá lo que pasó en esa reunión, ¿no? Y esta chica, esta muchachita, ¿no es cierto?, compone Frankenstein, una jovencita sumamente inteligente. Y no es en vano que haya sido una inglesa, y esto ocurrió en 1816. Hacía 2 años que se había casado con Shelley, que era un poeta, ¿no? Un filósofo y seguidor del papá de ella. Shelley estaba casado, la primera mujer se suicidó, tuvieron una hija, la hija murió, pobrecita. Bueno. Después se casaron, tuvieron 3 hijos, 2 murieron. Su marido se mató, se ahogó navegando. Los que hablan de la muerte, no es a la parca, en la Argentina le decimos la parca, la muerte. Hablar tanto de la muerte la trajeron. Yo por eso ya no hablo más. Justo me tengo que operar el mes que viene, así que prefiero no hablar mucho del tema. Pero no es casual que haya sido inglesa, y no es casual tampoco que en esa época haya compuesto, escrito su Frankenstein. Posteriormente, después en 1818, le pone otra parte. Las novelas se construían así, por cuotas en ese momento. No es como ahora que se escriben de una vez y publican y listo. Y bueno, Mary Shelley, la revolución industrial, un hombre construido con partes de otro hombre y con materiales de la industria. La revolución industrial nació en Inglaterra, por eso desde allí viene la idea. Te la pongo un poquito acá para que la veas. Esperame un ratito, ya vengo. Y no es casual que ella, como inglesa, haya escrito, ¿no es cierto?, su Frankenstein o el moderno Prometeo, como inglesa, y la revolución industrial. El galvanismo, Galvani era un médico italiano que estaba loco y decía, bueno, entre comillas, y decía que con la electricidad se podía resucitar a los muertos. El doctor Frankenstein entonces hace un ser humano a partir de trozos de otros seres humanos muertos. Como la revolución industrial, como el Prometeo que le robó el fuego a los dioses, ¿no? El hombre que quiere ser Dios, el hombre que atesora vacunas contra el coronavirus, ¿no? Y hace un negocio con ello. Modestamente yo hice, siguiendo lo gótico, Camilo el vampiro bueno, lo pongo acá, ya sale creo mejor, la trilogía completa, ¿no? Siguiendo el ejemplo un poco de esta gente, aunque
con un vampiro que es bueno y que para muchos es comunista y para otros es cristiano. Para mí es cristiano. Bien, esto se cierra y lean el Frankenstein de Mary Shelley, que murió a los 53 años de un tumor cerebral, pobrecita, la pasó muy mal. Esto no, porque esto no sirve para nada, lo escribí yo. Pero esto sí, esto sirve para mucho. Esto se corta brusco por el tiempo. Chao.